Hola, soy Juan David Correa. Bienvenidos a otra conversación pendiente. Hace 20 años, tres amigos se reunieron una noche en una casa y grabaron un video que quisieron compartir y no pudieron. Esos tres amigos, después de que uno de ellos grabara otro video en un zoológico, fundaron YouTube. Eso ocurrió en 2005 y en 2006 Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. Hoy YouTube es la plataforma de mayor contenido audiovisual del mundo. Este programa que ustedes están viendo sale precisamente, o estamos aquí en YouTube, y una generación de personas, de jóvenes, de activistas, de gente que estaba pensando en la comunicación, empezó a usar YouTube para instalar un discurso distinto, para encontrar una salida a la hegemonía de la información en países como Colombia, dominados por medios empresariales y por discursos oficiales. Uno de ellos es Levi Rincón, a quien le quiero dar la bienvenida y agradecerle por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, Levi. No, Juan David, gracias a vos por invitarme acá. Este espacio está muy chévere. He visto las entrevistas, me han gustado mucho. Bueno, gracias a ti. Aquí nos tomamos el tiempo para escuchar razones distintas, diversas, para pensar en voz alta, no para tener todas las respuestas, sino quizás para encontrarlas juntos. Y antes de comenzar a grabar, te decía que me gustaría empezar pensando en algo que tú has dicho, que has pensado, que has escrito, que has manifestado en tus diversos espacios, desde las redes de Facebook, desde tus emisoras, después desde tus formatos de YouTube. Y son las emociones. Yo creo que tú recuperas algo para la comunicación y es hablar desde la emoción. Empecemos por ahí. Para ti, ¿qué significa o qué significó empezar a hablar desde las emociones y ponerte en juego desde ahí? Pues mira, yo lo que creo es que esa como sensación que queda después de uno haber dicho todo desde la honestidad es lo que vale la pena, ¿no? No trazar como un margen y decir las cosas que podrían ser órdenes, sino lo que uno verdaderamente siempre quiso decir y eso generó en mí como las ganas de poder seguir hablando, pero no encontraba el camino. Nunca lo pude hacer y yo creo que de hecho no lo hacen ningún periodista ahora de ningún medio hegemónico, ¿no? No es que hablen desde la emoción, sino desde un patrón de conducta impuesto. Para mí fue una descarga completa. Yo siempre tuve claro que la fuerza motora para hacer las cosas, por lo menos mías, era el resentimiento y sigue siendo el resentimiento. Y creo que el resentimiento aquí está penalizado, satanizado, señalado, pero nosotros, o por lo menos la gente de mi origen, convive con el resentimiento. Y yo lo utilicé como bandera para empezar a generar una identidad y crear un contenido, como te dije, honesto. Y cuando una vez uno puede extrapolar el resentimiento, es que para mí llega la magia, ¿no? Y la magia es a través del resentimiento enfrentar a quienes han ocasionado que uno sea un resentido. Uno no es un resentido porque sí, o porque esté desocupado, porque no tenga nada más que hacer. No, hay un origen también que genera que uno sea un resentido. Hablemos de ese origen, de eso que tú viviste como niño, como joven en una ciudad como Cali, que tenía un resentimiento y que convirtió el resentimiento en una potencia creativa, no en una sensación de imposibilidad. Mira, Cali tiene una particularidad y es que, no sé si vos conoces Cali, pero siempre, o en la mayoría de los casos, hay un barrio bastante precario o pobre al lado de uno muy ostentoso. Entonces, lo que hace que cambie de estrato es una cuadra, una línea y ya. Y entonces uno está del lado de acá, o por lo menos yo estaba del lado de acá, y para mí todo era imposible. O sea, entonces, de poder estudiar, poder comer 3 veces al día, poder comprar un par de zapatos, cualquier cosa era una vaina casi que una pelea y una lucha para poder conseguirla. Uno pasaba de ese espacio al otro y todo cambiaba inmediatamente. Las casas, las formas, la ropa, la gente.
Y uno decía, pero ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué tan solo dar dos pasos la realidad cambia y empieza uno como a sentir esa necesidad de entender por qué una gente tiene más, por qué otros no tienen tanto? Y empieza uno a buscar también la forma de poder tener eso, porque es lo primero que yo creo que le inculcan a uno, es no ser, sino tener. Y hay que tener, y hay que tener, y hay que buscar tener. Y dentro de esa búsqueda, de esa lucha, pues al primero que uno enfrenta o las primeras personas que uno enfrenta es a sus papás. Uno cree que los papás son culpables de uno vivir en la precariedad y uno dice, pero ¿por qué mi papá es pobre? ¿O por qué mi mamá es pobre? ¿O por qué no me pueden dar un par de zapatos y los papás de ellos sí? Pero resulta que pues más allá de eso ellos también son víctimas yo creo de toda una injusticia que acá en Colombia se ha romantizado. Y de ahí parte el hecho de que yo empiece a sentir esa ira y esa rabia de no poder tener las posibilidades que tenían otros. Y eso se convierte después en supervivencia. El resentimiento lo va llevando a uno a un camino de supervivencia. Y Muchas veces, dramáticamente, en una cultura mafiosa, una cultura permeada por el narcotráfico como la colombiana, y en ciudades como Cali de manera dramática en los años 90 y hasta mediados de la década de los 2000. El camino de mucha gente fue precisamente entrar a esa lógica porque el resentimiento o las maneras más bien de cruzar esos límites mentales que tú dices a veces no encontraban otras maneras, ¿no? sí, digamos, en los barrios populares de Cali el que se hacía traqueto era casi que un héroe. El que era traqueto era bien visto, tenía cosas que otros no, tenía acceso a lujos que otros no. Y uno, muchas veces uno se va convirtiendo en lo que ve. ¿Ves? Eso pasa mucho en los barrios populares y en la pobreza. Si vos todos los días, por ponerte un ejemplo, de los viciosos del barrio de la esquina que la están pasando muy bien, pues, uno quiere ser De ese combo. claro, si uno ve que el sicario la está pasando bien y tiene, digamos, acceso a otras cosas que uno puede llegar a pensar que ese es el camino. Y muchos amigos míos cayeron en eso, y hoy no están vivos. Pero el narcotráfico sí, yo creo que irrumpe mucho en los barrios populares y crea como un modelo de vida que es corto, pero al mismo tiempo genera mucha violencia, ¿no? Dentro de los entornos de los barrios populares y pues al final es como que eliges ese camino, pero el camino no revela absolutamente nada, ¿no? Cuando uno quiere el otro camino, que es el camino de, bueno, voy a perseguir mis sueños, quiero hacer esto, es un camino todavía que es más difícil y más oscuro, porque perseguir los sueños implica de pronto no trabajar en lo que los papás quieren que uno trabaje, no estudiar en lo que los papás quieren que uno estudie, porque uno no está formándose, como te dije ahora, para hacer, sino para tener. Entonces estudie una ingeniería, no sé, sea médico, haga cualquier cosa que traiga plata a esta casa. No vaya a ser ni youtuber, ni locutor, ni crea que se va a convertir en Martín de Francisco. No, esas cosas no caben dentro de las familias que además de todo están a través de la violencia que viene con la pobreza, están atravesadas por la disfuncionalidad, ¿no? Las familias casi todas son disfuncionales y uno convive con eso y sale a la calle con eso y se reúne con otros amigos con la disfuncionalidad de la familia, que eso siempre va a ser como una carencia con la que uno anda, ¿no? Y al mismo tiempo se convierte en una carga también. Y uno como puede, se convierte en un ser de la sociedad y de ahí para adelante se empieza a estrellar con todo. Todo lo que venga para una persona que viene de la disfuncionalidad y de la pobreza, de la violencia, de la irrupción del narcotráfico, es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y muchas personas no tienen, digamos, la palabra que está de moda ahora, la resiliencia o la resistencia para poder continuar la vida así. Pero también ha habido operaciones inversas y lo hablamos en el pasado cuando alguna vez nos conocimos cuando yo era editor y íbamos a trabajar un libro juntos. Pensando en Andrés Caicedo, que
que llamó a tu ciudad Cali Calabozo y que hizo la operación inversa, es decir, en vez de soñar con cruzar y de volverse de otra clase o soñar con lo que tenía otra clase, lo que hizo fue desclasarse, fue ir a esa ciudad que negaba la música. Cali no era una ciudad salsera, era una ciudad de música, o por lo menos la clase alta de Cali lo que veía era los melódicos y el sonido paisa, como lo llamaba Andrés Caicedo. Andrés Caicedo se va a buscar ese sonido, se sube en un bus y llega a esa Cali en donde vivían tus padres, en donde vivía la gente que tú conoces, que también yo creo que hay que dejar de estigmatizar a esa Cali también para estigmatizar o más bien para poner la lente sobre esa otra Cali que también ha bebido de una cultura violenta, mafiosa, excluyente, muy dura, ¿no? Sí, digamos, la búsqueda del pobre no es solamente como escalar en las clases sociales, ¿no? Sino que haya justicia social, sobre todo que no nieguen derechos, que no haya opresión, que pues que no nos hagan morir de hambre, por ponerte un ejemplo. Eh, pero para mí, o sea, yo soy admirador de Andrés Caicedo, pues, he leído toda su obra, eh, hablo muchas veces con su hermana Rosario, su mejor amigo Luis Alfredo Echeverry es fan de Notiparaco y hablo con él, ya está que se muere, quiere morirse, además. Está buscando la forma de que sea por medio de la eutanasia, no lo ha logrado, quiere volver a Cali, a morirse en Cali, vive en Ecuador. Pero creo que desclasarse también es parte del privilegio, ¿no? Ujú. Vos te puedes desclasar y si no tenés miedo a la ruina y a la miseria, pues lo haces, ¿no? Como también algo muy jovial, como me puedo desclasar, puedo experimentar qué es esto, puedo venir y hacer, si quiero, no sé, un trabajo sociológico, un trabajo de campo, veo cómo viven estas personas, me puedo apropiar de la cultura de estas personas, pero al final yo puedo salir otra vez y regresar acá donde está mi nido y en donde yo no, pues no corro ningún riesgo. No sé si ese sea el caso de Andrés, pero sí ese ha sido el caso de muchos burgueses de Cali. Y que no sé si también siguieron el camino de Andrés Caicedo, pero es como que creen que ir a conocer las formas en las que vivimos nosotros es como un safari. Ujú. Entonces vamos y, ay, no, mira, los pobres comen eso, mira cómo rumbean, mira que son más alegres que nosotros. Y claro, todo es una dicha, producto pues, del frenesí de la emoción de estar ahí, pero al final también existe esa tranquilidad que, que, que está adentro, es una tranquilidad interna de poder volver al lugar de origen y saber que no hay nada, no hay una pérdida de absolutamente nada más allá del señalamiento que le pueda hacer su sociedad, pero morirse de hambre, no creo. Mi O sea, lectura sobre Andrés es que no vuelve, es que precisamente no regresa a ese lugar, digo, lo reta tanto que termina expulsado y que termina además consciente de que se auto expulsa y por eso también decide suicidarse, ¿no? sí, digamos, Andrés, como te digo, no digo que ese sea el caso de él. Andrés era una persona que a pesar de que tenía privilegios, tampoco era de la oligarquía caleña, ¿me entiendes? No era tampoco una persona con una cantidad No tenía un de dinero, ingenio. claro. Y parte de sus cartas y de sus dolencias eran un poco eso también, ¿no? No poder sostener lo que él quería sostener, su revista Ojo al Cine o Su cineclub. su cine. O sea, era difícil para él también siendo o viviendo en los barrios del norte de Cali, digamos, él estaba más cerca entre Versalles y Centenario, pero, pero al final sí gozaba de un privilegio del que no goza mucha gente y es poder contar por lo menos con ese sustento, ¿me entiendes? Es que el saber que no te vas a morir de hambre te brinda otra visión frente al mundo. Cuando vos tenés como prioridad no morirte de hambre, lo demás pasa a un segundo plano, ¿ves? A mí me interesa Sí. mucho eso que tú piensas y dices todo el tiempo y es pensar realmente con profundidad el privilegio. Porque creo que ahí está parte de la contradicción del momento que estamos viviendo. Nos cuesta movernos e imaginar qué quiere decir eso del privilegio en Colombia, así sean pequeños privilegios, así sean privilegios de la clase media, en gracia de discusión el término clase media. ¿Qué piensas
de esa idea del privilegio en el país y cómo se vive entonces y cómo se ve el privilegio desde un lugar como el que tú empezaste a construir en la comunicación que empezaste a hacer. Sí, claro, son formas de verlo. Mira, hace un tiempo tenía una conversación con alguien que me decía, es que usted ya no es pobre, usted ya no es pobre. Mire hasta dónde vive, mire lo que tiene, mire. Yo le dije, un mes que deje de hacer esto, ¿en dónde termino yo? ¿A dónde voy a parar? ¿Me entiendes? Eso es una cuestión de perspectiva, pero es de donde uno viene. Si uno no tiene una red de apoyo que, que te brinde esa seguridad, uno posiblemente regrese ahí, ¿ves? Y no hay que tenerle miedo a la pobreza ni a la miseria, pero hay que entender que el hecho de acceder a algunos ciertos privilegios que pueden ser pequeños no nos convierte en personas privilegiadas. O sea, uno tiene acceso al privilegio, pero uno no es privilegiado. Mientras que lo que te dije ahora, hay personas que sí tienen su visión de vida encaminada a lo que quieren ser porque ya eso está seguro. Entonces, para mí el privilegio es eso, desde donde yo vengo. Eh, Tuve una vez una conversación con un periodista de Blue Radio que decía, pero es que yo estudié, yo tengo estos diplomas y yo estoy aquí en esta emisora hablando. Y le dije, pero es lo mínimo, weón. Es lo mínimo, o sea, no tuviste que preocuparte por comer, no tuviste que preocuparte por pagar arriendo, tus papás no tenían afugias económicas, te recogía el transporte, te dejaban en el colegio, te pagaron la universidad más cara del país, pudiste estudiar afuera, lo mínimo era graduarte, ¿no? O sea, ¿cuál es el logro? Hay una paradoja que me interesa comentar y es por qué la cultura, yo la llamo la cultura mafiosa, penetró tanto el país para que cuando tú obtienes algún tipo de acceso a ese privilegio, las formas terminen igualándose en comportamientos, en adquisiciones, en moda, en estéticas, hay como una idea de que llegar allá es parecerse a eso y más bien no es contraatacar o atacar eso. Sí, mira, en Cali pasó que el narcotráfico permeó todo hasta la alta sociedad. Entonces, digamos, los Rodríguez Orejuela tenían propiedades en Normandía, Santa Rita, Santa Teresita, y lograron hacer como de sus formas de ver la vida una identidad en la sociedad. Cuando ya vieron que no cabían ahí, como que se fueron hasta Ciudad Jardín al sur, hicieron casas despampanantes, algunas copiaban los modelos de los clubes donde ellos no podían entrar. Y yo creo que eso fue como martillando tanto el pensamiento de los jóvenes de la sociedad que empezó a convertirse en un modelo de vida. Entonces era primero la manera fácil de conseguir el dinero y después qué se hacía con el dinero, porque la clase social pasó a un segundo plano y era ostentar y que se dieran cuenta que uno tenía. Y eso pasa mucho en Cali. Acá en Bogotá, no sé, acá creo que acá todavía se siente vergüenza de la relación que tienen las clases altas con el narcotráfico y tratan de aparentarlo muy bien, ¿no? Y está muy bien distribuida la ciudad, sobre todo para Rosales, Chico, La Cabrera, que uno sabe que hay corrupción, que hay paramilitarismo ahí, que hay narcotráfico, pero lo niegan todo el tiempo. Es como mi familia es una familia de buenos modales, mi familia es una familia que tiene todo para poder gobernar el país, pero es porque no les decimos a ustedes verdaderamente quiénes somos nosotros. Y ahí puedes hacer como la analogía con el Consejo de Ministros, pues, discúlpame que me salga hasta allá, No, pero no, es como, aquí estamos. pero es como, ¿por qué muestras lo que somos? No lo muestres, ¿para qué? Y es el Consejo de Ministros, es Petro ahí hablando con todos los ministros, llegándole a una clase social a la que antes no se llegaba a la política, y los que saltan y a los que les incomoda es a los ricos del país que siempre han gobernado, que toda la vida han escondido quiénes son. Entonces uno ve las familias divinamente en Colombia dando clases de moral, son muy moralistas todas, pero dentro de sus familias hay gente que tranza con paramilitares, gente que tranza con narcotraficantes, gente que se roba el erario, hay drogadictos, hay de todo, pero ellos no lo dicen.
Pues, y para mí, para mí esa es la manera en la que el narcotráfico irrumpió dentro de la sociedad y es lo que hace que la gente se comporte como narcotraficantes. Es eso. ¿Y cómo comenzaste a interesarte en tener una educación política en ese sentido? Es decir, saber y conocer las entrañas del monstruo, las entrañas del problema, las contradicciones profundas de eso que tú ibas a comenzar a contestar de una manera de la que ya vamos a hablar, de una manera fuerte, de una manera agresiva, de una manera usando el insulto como un mecanismo de posibilidad para que fueras escuchado. ¿Cuándo empezaste a, a interesarte y qué fue lo que hiciste para poder conocer? Porque uno puede insultar, pero pues insulta y dice cualquier cosa, a lo mejor nadie lo mira, digamos, es un loco con un palo pues, en la calle y fantástico, el loquito, pero tú empezaste quizás como a hacer mapas mentales, a interesarse, a tener curiosidad por ese país político que a veces parece tan lejano, ese Consejo de Ministros que jamás aparece en la televisión de las clases populares. Bueno, primero, cuando me di cuenta que el colegio en el que estudiaba no me iba a servir para un culo. O sea, yo sabía muy bien. El colegio donde yo estudiaba era una casa igual a la mía, pero las habitaciones eran salones. Y la educación física la hacía en la misma cancha donde fumaban los marihuaneros del barrio. O sea, y los profesores iban con unos problemas que yo podía ver en el día a día porque estaban endeudados. O sea, era una vaina que yo sabía que no me iba a llevar a ningún lado. Es la educación que me estaban dando en el colegio. Y yo empecé ahí a desligarme. A mí me cobran mucho eso. Ay, es que usted no es bachillero, eso. Pero yo no necesitaba verdaderamente lo que me estaban enseñando ahí. No estoy diciendo que los demás tengan que seguir ese camino, pero para mí no era necesario. Segundo, ver la derrota de mi mamá cuando la echan de la empresa donde trabajaba, que es Carvajal. Mi mamá le entregó los mejores años de su vida a esa empresa y salió sin pensión y debiéndoles plata. Yo dije, no, pues yo no puedo seguir este camino, ni ese, ni ese. Y ya desde ahí empecé a evidenciar que había que atacar a los que hacían daño, a los opresores. Lo primero que uno hace dentro de la pobreza es ser muy caníbal, entonces atacar al otro que es igual a vos y pensar que lo tenés que destruir a él y pasar por encima de él y burlarte de él y si se viste peor que vos, entonces ya dije, eso ya no puede ser canibalismo, ya no puede existir más en mí, sino que tengo que ir a atacar poderosos que verdaderamente sí nos están haciendo el daño a nosotros. Entonces ahí fue que empecé a insultar. Cuando yo entendí que las redes sociales me dieron esa posibilidad, dije, yo ya no me bajo más de este bus. ¿Por qué? Porque el político siempre fue alguien inalcanzable dentro de la sociedad. Por lo menos para nosotros, ellos llegaban en caravanas, en camionetas, con escoltas y en tarima y arriba, siempre arriba de nosotros. Y era como, no, pues yo cuando, o sea, este año tengo que desagradecerle que vino al barrio, ¿me entiendes? Ya cuando uno se da cuenta de todas las cosas que hacen, pero están ahí de las nuevas redes sociales y te pueden leer y pueden sentir y les puede afectar cualquier opinión, porque las redes sociales lo que hicieron fue eso, romper ese blindaje que tenían. Yo empecé a atacar por ahí. Yo dije, si usted es un hijo de p- usted es un hijo de p- usted es un ladrón, usted es un ladrón y tiene que aceptarlo y tiene que convivir con eso porque esa es la nueva forma de la comunicación. ¿Quiénes son esas familias poderosas de Cali? ¿Quiénes son los Carvajal, por ejemplo? Los Carvajal son los dueños de empresas en Cali que operan en Jumbo. Jumbo es cerca de El Cali. corazón industrial, Sí, ¿no? Que lo desindustrializaron, además votaron un montón de gente, estaba Croydon ahí en los 70s, era el corazón industrial del Valle del Cauca. claro, mi mamá trabajó ahí, pero pues a mí me pareció deshonesta la forma en la que la echaron del trabajo. Y quedamos todos bailando, pues mi mamá y yo, todos mi mamá era cabeza de hogar y yo soy hijo único. Y yo dije, no, ya, por lo menos este camino no lo sigo yo no voy a trabajar nunca en una empresa ni voy a hacer estas cosas. Pero eso se transformó ya en una vaina, fue con políticos. No, mi mamá también vivió la reforma laboral del gobierno de Uribe en el 2002. Cuando llega Uribe a la presidencia era como todo un, yo no entendía tampoco tanto de política, tenía 14 años, pero sí escuchaba a todo el mundo decir que era el mejor presidente y que menos mal había llegado. Mi mamá en parte decía, agradezco, van a acabar la guerrilla, pero lo mismo de siempre. Ya para el 2007 las cosas ya no eran tanto así, ¿no? Y en el 2008
la echan de la empresa, pero ya mi mamá venía quejándose de cosas como que ya no le pagaban lo que tenía que ganar por Las los trasnochos prestaciones. y todo eso, y al final la sacan, ¿no? Producto de eso también. Entonces ahí es que yo empecé a pillar bien el panorama de quiénes eran los culpables de la vida de mierda que también nos tocaba a nosotros. ¿Y cómo son esos entramados en el Valle del Cauca? Política, empresariado y Digamos, de alguna manera ya en el fondo el narcotráfico. el Valle del Cauca convergen pues, los dueños de los ingenios, que son los dueños de la ciudad, que ostentan la tierra de los ingenios producto del desplazamiento, ¿no? Y lo niegan. Y Los son, ingenios azucareros. y son, y han sido esclavistas y bueno, hay todo un tema con eso porque cuando vos vas, no sé, de Cali al aeropuerto o coges la recta Cali-Palmirat, todo eso de ahí para arriba son ingenios y es caña de azúcar, pero tiene dueño, ¿no? Y los dueños sacan provecho de eso. En Cali pues antes había un dicho que en las tardes caía ceniza, caía, y era porque los ricos estaban quemando la caña que no querían dar a los pobres. Una cosa así decían. Después llega el narcotráfico que empieza como a permear en la sociedad y la informalidad a través de la plata que podrías conseguir con el flujo en efectivo que llegó con el narcotráfico y, y ya con el tiempo cae el desplazamiento de la gente del Pacífico. Y Cali se convierte, por lo menos del final de los 90 pasar de ser una ciudad muy violenta por producto del narcotráfico del cartel de Cali, al 2000 a ser una ciudad sobre todo mucho más violenta porque las personas que llegan desplazadas del Pacífico se van a vivir al oriente de Cali y ya se genera una división en la ciudad, oriente, oeste, sur y norte. Y el oriente comprende el distrito de Agua Blanca, la avenida Ciudad de Cali y una cantidad de pobreza que aprovecha muy bien el narcotráfico para generar lo que después se convirtió en microtráfico y que digamos, con el proceso de paz de Uribe, que los paramilitares cambian de razón social y se convierten en BACRIM, Cali se convirtió en una olla a presión de sicariato, microtráfico, drogadicción, pandillas, violencia, mientras la gente del oeste seguía blindada, ¿me entiendes? Viviendo la tranquilidad del producto de la plata que viene de los ingenios. Esa gente está supremamente desconectada de la ciudad, incluso cuando viven en Cali, pero al mismo tiempo desconocen Cali. Entonces, cuando ellos van al aeropuerto para salir de la ciudad, toman la vía alterna, que es la vía de Chipichape, que es Ujú. el Chipichape Cali Jumbo, y se van por ahí, o sea, es la avenida Cesta, Chipichape y el aeropuerto. No Listo. conocen, no conocen la ciudad. Y el resto de la ciudad en llamas e incendiándose, pero ellos están ahí en una burbuja. Y cuando vos vas a Cali, puedes ver que está todo quietico ahí. El oeste puede seguir en 1975 si es posible. Y algunos edificios con el sello de Miguel Rodríguez Orejuela, que fue los que construyó en los años 80. Y les duele que les digan eso, que conviven con la identidad de Miguel Rodríguez Orejuela, que sí vivió en Normandía y que sí quiso como hacer parte de la sociedad alta caleña. A la par de eso también hay procesos culturales, sociales de resistencia que hay que reivindicar, digamos, no es todo violencia, desesperación. Yo creo, y me corregirás, que el estallido ocurre en Cali y inicia en Cali es porque había también una juventud preparada, preparada también por padres que habían aprendido a resistir. Los barrios del oriente que se construyen en el distrito de Agua Blanca como República de Israel, que se construye, Agua Blanca se llama así porque era un humedal en donde llegaron todos estos desplazamientos, desecaron y armaron este entramado urbano de autoconstrucción, de fuerza popular, que yo creo que también hay que reivindicar, ¿no piensas? ¿Qué piensas de Claro, esas fuerzas populares que estaban organizadas y que resistieron para poder expresar también este momento? claro, es lo que te digo, se crea una conciencia a través de como las vainas límites que hay dentro de un barrio popular y enseguida un barrio de rico. Entonces uno entiende que si hay una desigualdad y entiende que esa desigualdad es producto quizás de decisiones de gente poderosa. Entonces, claro, en Cali hay gente, hay mucha revolución. Ujú. Y hay gente que tiene mucha convicción de querer cambiar el país
y hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea. Digamos, el caleño de barrio popular no tiene miedo de morirse, por ponerte un ejemplo. Tiene absolutamente porque la relación con la muerte está ahí. Entonces, como no tiene miedo de morirse, es capaz de hacer de todo para cambiar el lugar donde está. Y eso queda muy claro siempre que hay manifestaciones o cuando hay paros o cuando hay marchas, es como que se hace sentir eso muy, ¿Cómo, muy fuerte. cómo? Y la salsa también tiene mucho que ver ahí. Exacto, eso es lo que quería hablar. ¿Qué cosas que no ha visto ese lugar de privilegio ocurren en esa Cali de fuerza afro, las azoteas, las mujeres del Pacífico, sus cocinas, todo lo que va a venir a expresar el Petronio, que no es el festival que conocemos hoy? El Petronio empezó Chiquito. en un barrio popular, expresando esa fuerza. ¿Qué es lo que tú puedes decir de esa fuerza cultural del Pacífico y de Cali que hace de alguna manera una fuerza popular, insisto, cultural muy poderosa? Es la liberación. Cali es muy anárquica también, o sea, cada barrio popular tiene sus propias leyes y no conectan como con el fascismo, ¿me entiendes? Uno puede permitir que el otro sobreviva. El fascismo no es eso, el fascismo es arrasar con el otro. Es cuando uno permite que el otro pueda sobrevivir como puede dentro del entorno de uno, pues llegan como los sentimientos y las sensaciones de libertad. Y la libertad viene con la salsa, con la música, con la inclusión de la gente del Pacífico. Entonces Cali todo el tiempo se siente como se sienten esos aires de liberación, ¿ves? Porque aparte de Cali se sufrió mucho la esclavitud de parte de la gente que te digo que viene del oeste, entonces la gente todo el tiempo está en modo liberación, todo el tiempo está viviendo como el presente absoluto y eso se manifiesta con la salsa, ahora con la música del Pacífico, con la gastronomía, o sea, con el arte, con la cultura, la gente todo el tiempo está buscando la manera de sentirse libre y se lo permite. Es la segunda ciudad afro de América, más poblada de afro de América Latina. ¿Cómo es la relación, esa fuerza, esa expresión, en todo caso sigue siendo excluida y racializada? Sí, hay un racismo ahí bastante ridículo ya en este punto. O sea, pero yo creo que Cali goza ahora de una diversidad tremenda por la relación que tiene con la llegada de la gente del Pacífico y es como siente uno un empoderamiento, o sea, como que uno puede enfrentarse a lo que sea porque están ellos viviendo ahí. Entonces uno tiene como esa fuerza de decir, mire, en mi ciudad convivimos todos estos y mire lo que tenemos para mostrar. Eso por lo menos para mí es importantísimo, pero al mismo tiempo también hay unas situaciones que sí, Cali es la segunda ciudad con personas más afro en Latinoamérica, pero también viven en condiciones deplorables casi todas. Y es porque se los han arrinconado de tal forma que no les han permitido las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros, viniendo yo desde la pobreza, y te pongo un ejemplo, es que si yo no fuera blanco, de ojos verdes, a mí no me permitían decir vulgaridades ni enfrentarme al establecimiento de poder, ni hubiese podido escalar tanto tampoco. ¿Qué opinas de la llegada de Francia Márquez y cómo la ha tratado este país? O sea, este país, yo siento que Francia Márquez está pagando un precio muy alto por abanderar luchas que no creo que tuvo que abanderar. Ella estaba bien representando sus territorios, a su gente y después se expuso a, frente a la oligarquía, la matriz mediática y la dejaron sola. Pero Sí, tú también te has expuesto, tú empezaste a tener una voz pero, que nadie vio venir y ahora fíjate dónde... pero Francia Márquez es una mujer negra. Ujú. Eso en este país no cala muy bien, ¿me entiendes? Y, y el ataque mediático que vivió en 2022 y en 2023 es la muestra de lo que de lo podrida que es la oligarquía colombiana, a tal punto que terminó agazapada, ¿me entiendes? Y me parece que acá en este país mucha gente se unió a ese ataque desmedido a ella simplemente por ella ser una mujer negra, vicepresidenta de Colombia. ¿Qué opinas de los medios? Y creo que la izquierda ha sido desagradecida con ella. Ujú.
Para mí ha sido así. Después hago mi pregunta. Me gustaría que desarrollaras Sí. eso. Ujú. Cuenta, ¿por qué? ¿Qué es lo que...? Porque hace unas semanas vi a muchos activistas de izquierda atacarla a ella por no estar de acuerdo con cosas. Y no me parece, ¿sabes? Parece que la pelea y la lucha que ha dado Francia Márquez es para tenerla acá por lo menos protegida y cuidada, ¿no? O sea que no pasa acá. También siento que hay un distanciamiento de parte de Petro hacia Francia Márquez que yo no comparto tampoco. Y creo que sí hubo un utilitarismo ahí por el poder político o de convocatoria política que ella tuvo en su momento. Y después cuando vinieron los ataques y se tuvo que soportar, fue como lanzada al limbo a que se defendiera sola. Y no me parece. ¿Por qué la izquierda tiene miedo de ser autocrítica? ¿Por qué Porque la crees que...? izquierda de este país también es clasista y es racista y es homofóbica y es machista y tiene una cantidad de cosas que esconde con luchas progresistas. Pero lo son, yo lo he vivido también. A mí no me permiten casi hablar porque no tengo estudios, o porque digo groserías, o porque no pertenezco a una clase social intelectual alta. Y ese desprecio que tienen por mí es el mismo desprecio que tienen por Francia y por los pobres también. ¿Ves? Pero al mismo tiempo nos usan como banderas políticas para hacer luchas que muchas veces no entienden. ¿Y cómo te ha ido relacionándote con ese país? Alguna vez hablábamos, tú has tenido varias eh, llegadas a esta ciudad, a esos mundos, y te devuelves porque esos mundos son complicados, son jodidos. Claro, lo primero que tengo que decirte es que como hombre blanco de Colombia, que ahora tiene acceso a ciertos privilegios, no sería vergonzoso no hacerme el cuestionamiento e irme directo a atacar a Francia Márquez. Yo no me permitiría eso. No lo haría nunca, no atacaría a Francia Márquez nunca en mi vida. De hecho, le tengo mucho respeto porque ella también vivió en Cali y yo la vi muchas veces haciendo sus luchas con muy pocas herramientas y lo logró. Lo otro que me preguntas es, mira, el clasismo y el arribismo está metido en todas partes en este país, en todas las sociedades. Y, y a mí me empieza como a fastidiar un poco el hecho de que haya gente aquí que no entiende bien las sensaciones de los pobres, pero sienta que representa a los pobres. Por lo menos hay muchos intelectuales acá que se sienten supremamente ofendidos porque uno no les está hablando a ellos. Porque yo le tengo que hablar a alguien que ya entiende cómo funciona el país y cuáles son las causas de los conflictos internos en Colombia, porque yo les tengo que hablar a ellos. Y es que usted no puede hablar así, usted tiene que encontrar la forma. Eso te lo han dicho. Sí, claro, y lo han manifestado, le es un vulgar, un grosero, yo no tengo que hablar para ustedes, a mí no me importa o sea, si ustedes ya entienden cuáles son los conflictos que hay en Colombia, cuáles son las causas de esos conflictos, ya es problema de ustedes si se van a seguir idolatrando entre ustedes, porque las conversaciones de los intelectuales no salen de reuniones entre ellos mismos, no transgreden No, no de absolutamente todos nada. los intelectuales, voy Bueno, a no defender de algunos. todos, pero yo creo que me entendés, ¿ves? Sí, lo que pasa es que No, ahí hay una diferencia que yo creo que es importante hacer porque también eso se usa, ese antiintelectualismo también se vuelve instrumental a decir son unos letrados, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el pensamiento intelectual en Colombia, es pienso necesario. en el centenario de Falsborda, en sociólogos como Gonzalo Sánchez, en mucha gente que ha pasado por aquí, en gente indígena como Juan Alejandro Chindoy que estuvo aquí, Javier Ortiz Casiani, ha articulado y ha posibilitado esas conversaciones. Es decir, la manera también de representarse a los intelectuales como personas de derecha o de centro derecha encerrados en unos círculos de poder y de privilegio, es importante hacerlo porque también es verdad que el país y la violencia produjo que esos intelectuales también se articularan a esas clases y se volvieran funcionales. Entonces ahí yo creo que hay una crítica interesante, legítima y válida, pero también habría que empezar a separar la paja del trigo. No todo es lo mismo, es como crear abstracciones
generalizaciones, que era para donde yo iba también. Quizás tú también te refieres, perdón, y me interesa que hablemos de eso, a la gente que habla públicamente en los medios, porque tú has sido muy consciente de ese lugar y lo has contestado. ¿Qué es lo que tú opinas de esa gente que habla en los medios y que se siente superior moralmente a ti? Mira, en algún momento los Danieles eran los tres Danieles, papá, el hijo y Daniel Coronel y Antonio Caballero. No sé si te acuerdas. Claro. Cuatro hombres blancos privilegiados. Uno de pronto advenedizo, pero igual privilegiado ya en este punto. Hablando de quién podría o no ser presidente, por si les caía bien o no. Y a quién le estaban hablando, por lo menos a un sector de gente que también cree que la presidencia es meritoria por quién les cae bien o no, o cómo se ve, o cómo se viste, o qué dice, o a quién representa. Y cuando yo veo eso, digo, no puede ser que esta gente siga con los ojos tan cerrados y se sigan hablando, es lo que te decía ahora, se sigan hablando entre ellos mismos. O sea, cuando yo empecé a hacer mi contenido, dije, yo le voy a hablar es a la gente con la que yo viví siempre, que piensa que la política es algo lejano y prácticamente imposible para ellos porque no tienen la inteligencia para entender qué es lo que pasa políticamente en el país, porque esa es una narrativa que también se enquistó aquí en Colombia, que si usted no tenía estudios, usted no podía entender la política. Entonces, claro, salen siempre economistas, grandes pensadores en las columnas, periodistas, analistas, hablando en un idioma completamente desconocido para nosotros y nos culpaban a nosotros de no poder acceder a ese lenguaje. Como ustedes allá, si no entienden de malas, pobres hijos de puta, resuelvan como puedan. Me pareció muy grosero, de una violencia eso. Nunca Y te han invitado a un debate de tú a tú. no, Siempre es un porque ataque, porque ¿qué piensas cuando te dicen es que son radicales, es que es que son piensan que uno es vulgares? como Ujú, piensan que uno es como un animal salvaje que ujú. solamente va a ir a llenarlos de insultos y de groserías. Pero una vez entienden que no es así, también tienen miedo, ¿no? Y el miedo de sentirse, yo creo, controvertidos o confrontados por alguien que no pertenece a su clase. O iguales, Sí, ¿no? como uno no es un igual, entonces usted no puede venir y decirme a mí absolutamente nada porque usted no es un igual. Y pues, o sea, ya, por mí, que coma mierda ya, o sea, ya la comunicación y la información ya no es un tema de que le pertenezca a las grandes castas, entonces les toca convivir ya a la fuerza con lo que también hace uno. Pero sí, es lo que te decía, siempre me pareció muy violento que no nos hablaran a nosotros. Mm. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? O sea, ¿por qué creen que la pobreza es culpa de nosotros y que el patrón de conducta de pobreza se repita de generación en generación y siga siendo culpa de nosotros? Y entonces llegan, levántese temprano, trabaje vago, búsquese la forma, ni así uno sale de la pobreza, ¿me entiendes? Y también nos romantizan en una forma, como si usted es pobre, por ende es un pobre trabajador. Yo por lo menos no quise trabajar y no me siento avergonzado de eso. Porque y yo lo dijimos con José en la obra, si yo trabajaba siendo pobre era para seguir manteniendo la pobreza. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y ¿Por cómo es, qué? y cómo ves el mundo de la precarización digital en donde tú ejerces tu oficio? Precarización digital. Sí, somos obreros de una plataforma Ah, que claro. tiene todos nuestros Es de lo que hablaba este filósofo que vive en Berlín, que es asiático, Bing Jung Han. que dice que no se vive autoexplotando todo el Ujú. tiempo. Pero es que el capitalismo nos ha traído hasta acá, ¿no? Y digamos, uno siente a través de las redes sociales que se liberó del trabajo de las 8 horas en el call center o en la empresa y salió de ahí, pero después de eso hay un limbo. Y el limbo es, como tu mente había sido preparada para eso, llegan, digamos, la ansiedad, la depresión, procrastinar no es para todo el mundo tampoco. Entonces, y la sensación de que todo está bien porque ya cubriste esas necesidades con otro modelo de vida. Pero también la autoexplotación en las redes sociales es una vaina que lo puede llegar a enfermar a uno mucho y sacarlo a uno de la realidad.
o hacerlo creer a uno una cosa que uno no es y vivir ahí como sumido al algoritmo, a los likes, a las reproducciones, a la creación de contenido constante, también genera un cansancio que es lo que él llama un burnout, ¿no? O sea, como que ya no más. La sociedad del Sí, cansancio que la llama el sociedad hombre. del cansancio. Y Ujú. es, eso puede llegar a enfermar mucho a las personas, digamos. Creo que en el caso mío, uno tiene un salvavidas porque lo que está haciendo es contenido político, que también en ese sentido pues hay una conciencia social ahí de hacerlo. Cuando vos haces contenido, cualquier contenido para redes sociales y tenés un éxito, a través de eso yo creo que ahí es donde caes en la cárcel de la precarización digital que vos decís y se vuelve uno un esclavo de las plataformas. Cuando descubriste que el foco era político, que para ti lo importante era esa discusión y no volverte solamente alguien que gritaba, insultaba, contestaba, sino que tenías que empezar a navegar también en análisis político, que es lo que estás haciendo en tu programa de radio y estás haciendo en otros espacios, Sí, pues en digamos, Notiparaco. el ser político es el que siempre está vigente, ¿no? El que es permanente. Y pues también creo que uno, mediante va cumpliendo años, no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía cuando estaba más joven. Que es una vaina ahí sin sentido burlarse de otro, atacar a otro o imitar a otro y que eso no tenga ningún tipo de llamado a nada ni ninguna pelea con nada, pero es que es un gran desperdicio de vida, ¿no? ¿Cómo te informas? ¿Cómo organizas tu manera de informarte para poder analizar el mundo político Yo colombiano? voy ¿Y qué a, opinas de eso que se produce en la información de los medios empresariales? Digamos, yo voy a fuentes de periodistas que yo respeto mucho, como Gonzalo Guillén, como Julián Martínez, La Nueva Prensa, Cuestión Pública, Diana Salinas, eh, los de esta Raya, vorágine, raya. Me parece que ahí están, digamos, las fuentes que yo utilizo, porque yo también ya lo he dicho, yo no soy periodista, ¿no? Yo soy solo un opinador. Yo opino a raíz de los descubrimientos o de las noticias que ocurren en este país. Y a través de eso, pues formo como mi mapa interno y hago un ejercicio de radio, por lo menos en Notiparaco. Notiparaco es un ejercicio de radio. Habla a mí, o sea, a mí no tienen que ver, no tienen que estar viéndome los 20 minutos que dura el noticiero, sino simplemente escuchándome porque yo no acudo casi al audiovisual que me parece más importante, ¿no? Porque verle la cara a una persona todo el tiempo durante 20 minutos debe ser muy enzorrador. Y así construyo como el material con el que voy a salir, informándome con periodistas alternativos. Y claro, me toca ir a los medios que me decías que son los empresariales, los de los conglomerados, los de los banqueros, para poder controvertirlos. esa, Entonces, si hay una narrativa aquí, otra narrativa acá, y uno toma partido y hace como una mezcla de todo y genera un contenido propio que es el mío. porque el paramilitarismo fue como una manera de encuadrar lo que querías decir. ¿Por qué Notiparaco? ¿Qué es esa cultura? Porque me pareció, bueno, primero que era el nombre pues para colombianos de bien, que los colombianos de bien son los que se han juntado con los paramilitares acá, ¿no? Y han desplazado y han comprado hectáreas a 25.000 y han puesto presidentes y los han metido al Congreso y han convivido muy tranquilamente con los paramilitares, ¿no? Pensando y han romantizado la idea de que el paramilitarismo es necesario en la sociedad. Ayer o antes de ayer salió Pacho Santos, ¿no? A decir que si había que armar gente para tumbar al presidente lo hacían. Y uno dice, un tipo que tuvo acceso a todo, ¿por qué quiere recurrir a esas formas tan violentas para qué? O sea, ¿a qué apunta Pacho Santos en este momento de su vida? Y es a coger el juguete que él siente que le quitaron y que le pertenece porque así lo educaron también. Entonces, yo creo que la analogía con el paramilitarismo también tenía que ver con los periodistas que trabajan en esos medios que también romantizaron a figuras del paramilitarismo, como la señora Claudia Gurizati, como Vicky Dávila, como Darcy Quinn, eh, como Néstor Morales también. Si es, pues, también yo diría que Julio Sánchez Cristo. Mira, cuando Claudia Gurizati entrevistó al señor Carlos Carlos Castaño. Castaño, nadie se escandalizó acá. Pero mediante va pasando el tiempo y vos volvés a esa entrevista siempre, es como que en un canal privado que pertenece a una de las personas, a una de las familias más ricas de este país, le dieron el aval a una periodista para que le lavara la cara a un criminal.
Eso fue lo que pasó. También al mismo tiempo podemos ver como Vicky Dávila posa de, de decente, de que denuncia la injusticia, pero no tiene ningún problema en casarse con una persona que tiene o que es miembro o que es familiar de paramilitares, de un clan de paramilitares que han desplazado gente, que se han aliado con narcotraficantes, que han comprado votos y que han hecho cualquier cantidad de cosas por fuera de la ley. Han asesinado mujeres. Los génicos son gente terrible y Vicky no tiene ningún problema en emparentarse con ellos, almorzar con ellos, convivir con ellos y salir al mismo tiempo a decirle a los colombianos que ella va a luchar contra la injusticia en Colombia. Entonces me parece que uno tenía que decir en algún momento, venga, no, usted con quién se está informando y los periodistas acá qué es lo que le están diciendo. Pacho Santos, cuando salió de la vicepresidencia del gobierno de Uribe, salió a dirigir la FM con todo su pensamiento paramilitar. O sea, uno no puede creer eso, pero ocurre. Cuando tú hablabas desde el lugar de la resistencia, cuando tú hablabas desde el lugar de la diferencia y no había un gobierno progresista en Colombia, tenías un lugar, pero ahora llegó un gobierno progresista en Colombia. ¿Cuáles son las contradicciones entonces que tendríamos que asumir quienes hacemos información, quienes nos enunciamos desde un lugar progresista y de izquierda, como yo, lo vuelvo y lo repito, este es un lugar desde el que yo hablo? Eh, ¿Cuáles son esas contradicciones con las que ha tenido que lidiar y cómo es lo que ha ocurrido en estos 2 años y medio, que para muchos fue un anhelo de cambio que se cumplió? Bueno, pasa uno como en la sociedad convertirse como el defensor del gobierno, ¿no? No, es que todo lo que dice Petro, lo que haga este gobierno, vos tenés que saber cómo se va a defenderlo porque te dieron contratos, además, y todo. Pero cuando analizas bien, o sea, cuando entendés bien, Petro es el presidente, pero pues no es el poder en Colombia, todo sigue igual. O sea, pero cuando digo todo sigue igual, el nepotismo está ahí, la plutocracia está ahí, la corrupción está ahí, porque eso ya es como una identidad del colombiano. Entonces, mucha gente que ha estado en todo, cualquier gobierno, son mercenarios casi todos, vieron la oportunidad en este de seguir robando también. Cuando a Petro le exigen que gobierne con todos, esa exigencia traía eso detrás, ¿no? Si usted gobierna con gente de pronto idónea, eh, no usted va a ser un dictador y aparte tienen una mirada de la gente de izquierdas como gente ahí que no está preparada, Gamín, usted va a poner... Y esta gente llega también al gobierno de Petro y siguen las mismas prácticas, ¿me entiendes? Cuando vos ves al Congreso, senadores, representantes a la Cámara, obstaculizar todas las reformas, uno dice, sí, debimos votar mejor, por lo menos no enamorarnos tanto de la idea de Petro presidente, sino poner más gente en el Congreso, ¿me entiendes? Y eso no se logró y no se va a lograr tampoco y esa fue una oportunidad desperdiciada. Pero la labor que uno hace como creador de contenido, pues en el caso mío no ha cambiado mucho porque es que la derecha sigue operando igual, siguen iguales, o sea, siguen con la matriz mediática, controlan el aparato de poder hegemónico, tienen mayorías en el Congreso, cooptan absolutamente todo dentro, o sea, uno sigue peleando con los mismos que siguen actuando de la misma forma, simplemente que no tienen la figura presidencial. Pero yo por lo menos no le he bajado al discurso de aquí sigue habiendo un problema, la izquierda gobierna, pero la izquierda sigue siendo perseguida, sigue siendo perfilada, sigue siendo señalada y aparte de todo, en este punto, atacada, yo creo, con desidia. Y sirve el gobierno de Petro para saber que aquí los medios nunca fueron imparciales, que siempre hubo una orden y que siempre han funcionado así y que no van a cambiar. Por lo menos vos cuando analizás el periodismo en Colombia, si antes disimulaban un poco, ya perdieron, ya todos salen todos los días a atacar a Petro y se muestran como opositores del gobierno, ejerciendo, yo creo, una labor que debería de ser imparcial y no tiene ningún problema en hacerlo. Incluso algunos se volvieron youtubers.
después de que decían que eso allá era una cloaca de gamines. Y piden plata y todo, ¿sí ves? Tienen pirámides ahí montadas. Eso es un cambio cultural importante, ¿o no? Claro, y es, Tener que ir a habitar esos lugares porque ahí está la discusión pública también y es el operando. hecho, mire, usted no es tan imprescindible como pensaba, usted no representa absolutamente nada dentro del periodismo empresarial, usted lo puede reemplazar otro en cualquier momento y ya, se acaba. Su trabajo se acaba cuando se acaba su contrato o cuando le pedimos la carta de renuncia. Nadie extraña a Luis Carlos Vélez en la FM. ¿Qué cambios imperceptibles que la gente no ve, pero que tú sí ves, has advertido en estos 2 años y medio? Cambios Cuando en vuelves a tu barrio, cuando hablas con la gente, cuando ves cómo nos podemos expresar de una manera también distinta, aunque en tu que la gente, situación lamentablemente entiendo, cada vez eres más víctima de ataques, incluso ya personales. digamos, que la gente de los orígenes populares ya no se siente arrojada a la nada, ya tienen una representación política y eso es importantísimo. Pues, hay un empoderamiento y ya sienten que hacen parte del país y que pueden tomar decisiones y que pueden acceder a cosas a través de la democracia. Digamos, la gente ya sabe que hay reformas. Antes la gente no, No sabe, como que entendía nos cambiaron esto y nos metieron esta reforma tributaria como lo hizo Carrasquilla muchas veces. Y bueno, pues sigamos viviendo porque pues nada que hacer. sí, ahora hay políticos, hay activistas y por lo menos tenemos un gobierno que sí lo representa. Entonces hay gente como mi papá tiene 65 años, toda la vida desobligado y desentendido porque sentía lo que te dije ahora que la política no tenía nada que ver, diciendo es que yo ya quiero la consulta popular. Y uno le pregunta, ¿qué es la consulta popular? No, es salir a votar. ¿Y por qué sabes? No, porque yo veo a este, a este, a este, a este, y porque me veo los consejos de ministros. ¿Ves? Entonces es como que esa representación a la gente que viene de los orígenes populares es lo que cambia verdaderamente la historia política en Colombia. La llegada de un gobierno que diga la democracia es también para ustedes. Y ese precedente ya no se va a borrar. La gente muy bien puede entender que van a llegar gobiernos opresores, que es lo que siempre pasa cuando llega un gobierno neoliberal o de ultraderecha después de uno de corte progresista, y es la gente va a sentir el cambio, decir, porque, bueno, sí, ¿sabes? Me están quitando y quiero que el péndulo empiece a funcionar, que en Colombia nunca lo hubo. ¿Y crees que es un posible para terminar un cambio cultural en esas clases del privilegio y que se acerquen de otra manera a lo popular, que pierdan No, también el miedo o la desconfianza, o tú crees que eso es no, insalvable? no, porque digamos la oligarquía colombiana yo creo que es la peor de todas, por lo menos en el continente. Eh, y es el desprecio por lo que son los demás, que está muy manifiesto en todo, ¿no? O sea, es, ustedes nunca van a ser como nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que no lo sean y nunca nos vamos a igualar a ustedes. Pongan el presidente que pongan, sean mayorías, las mayorías que sean, nosotros no vamos a arriesgar estas cosas que hemos obtenido desplazando, robando, bueno, las formas violentas que ha tenido la derecha en Colombia, que se siente ahí representada también por la oligarquía colombiana, que yo al final pienso que solamente son sociópatas y ya, ¿no? Que se aprovechan de movimientos políticos para mantener en el poder. Entonces yo sinceramente no veo un tipo como Vargas Lleras diciendo, sí, Te doy espacio y te dejo no, tener voz y no, porque es un hijo ni a Pacho Santos, ni a Paloma Valencia. Yo no veo a esa gente entendiendo muy bien cuál es su lugar en el mundo más allá de ese que han adquirido a punta de sangre y violencia. pues No, Levi, gracias por estar en esta conversación pendiente. Creo que voces como las tuyas representan y son parte de ese país que no ha tenido voz, que no ha podido expresarse y que por fortuna hoy ha perdido el miedo. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. no, muchas gracias a vos por la invitación. Chao, Levi.